estamos en una serie que hemos titulado Por Ellos. Y cuando hablamos de por ellos, estamos hablando por el quebrantado, por el mundo, por la próxima generación. Estamos hablando por el vecindario. Y hoy quiero hablarte específicamente en lo que sería por ellos enfocados en el mundo. En lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar al mundo. A eso es lo que quiero que pienses en esto. Y pues cuando pensamos en otras etnias o en otras nacionalidades o en otros grupos de personas, nosotros siempre nos forjamos ideas. Y esas ideas nos forman estereotipos. Diga conmigo, estereotipos. Y de hecho, un estereotipo que rigió a los Estados Unidos en los años 90 en la zona de Los Ángeles es que toda persona que era latina era de descendencia mexicana. Es un estereotipo muy común. Yo no sé cuántas veces me han preguntado en Los Ángeles cuando llegué por primera vez de qué parte de México yo era. Pero si ibas entonces a Miami y estabas en la zona de Miami, todo el que no era latino te preguntaba de qué parte de Cuba eras. Y si ibas a la Nueva York, como dice Bad Bunny, y estabas en Nueva York, todo el que estaba ahí te preguntaba de qué parte de República Dominicana o de Puerto Rico eras. Y si estabas en Chicago, entonces te preguntaban si eras ¿cómo que dice? Mexirrican, que era una mezcla entre mexicano y puertorriqueño. Entonces, de hecho, los estereotipos que nosotros traemos crean creencias de que los latinos en los años 90 nos trataban como si nosotros no tuviéramos educación o no fuéramos personas con la capacidad de hacer cosas. Por eso es que en los años 70, en los años 80, en los años 90 y hasta principios de los años 2000, todos los papeles en películas y en novelas americanas de los latinos era la que limpiaba, el jardinero, el chofer, el mayordomo. Muy común. De hecho, en los años 90, en los años 2000, cuando tú veías la televisión, las noticias, si un hombre latino había cometido un crimen, decía hombre latino de 5 pies con 11 pulgadas de tez morena. Si era un afroamericano, decían un hombre afroamericano de 5 pies con 11 pulgadas vestido de tal forma. Si era asiático, decía un hombre asiático de tal forma. Si era anglosajón, decían un hombre cometió un crimen. Eso cambió. Hoy en día, cuando un anglosajón comete un crimen, dicen un hombre blanco cometió un crimen. O te dicen simplemente un hombre cometió un crimen y ponen la foto de la persona. Porque la gente se dio cuenta de que te estaban constantemente promocionando que habían personas que cometían crímenes y te decían su nacionalidad o su grupo étnico o la declinación étnica que nos habían dado. Pero entonces, durante esa época, llegaron la hermosa mexicana Salma Hayek también. Hizo películas y se convirtió en un sexy symbol. También llegó el español Antonio Banderas y se convirtió en un hombre hermoso para todas las mujeres. Y todas las mujeres querían a un hombre como Antonio Banderas, con un acento como el de Antonio Banderas. Después llegaron las colombianas Shakira y Sofía Vergara. Y fueron las películas cambiando un poquito más y la música en los Estados Unidos empezó a tener sabor latino. Después llegaron el cubano Andy García, que en realidad es mucho antes que ellos, y empezó a tener papeles muy importantes en películas. A veces de mafia, pero también papeles de otras cosas. Y después llegaron las puertorriqueñas Rosy Pérez y Jennifer López. Y Jennifer López empezó a ser protagonista de muchas películas. Y se convirtió en alguien que la gente la respetaba. Y se convirtió en alguien que la gente veía. Ahora, en nuestra época, el secretario de Estado es Marco Rubio. Un hombre que habla español, sin acento de paso, de descendencia cubana, si no me equivoco. Y un hombre que es latino y se identifica como latino. Sin embargo, sería injusto pensar que solamente nosotros somos los que llevamos los estereotipos, porque por algo nosotros llamamos a los americanos gringos. Y cuando hablamos de ellos, especial nuestra forma de hablar. De hecho, muchos de ustedes no les gustan los que son afroamericanos. Y cuando hablan de los afroamericanos, hablan de una forma fea. Porque tienen un estereotipo. Y si tú ves nuestros programas cómicos latinoamericanos, todos los chistes giran alrededor de chinos o de gallegos. Y decimos que los gallegos son brutos. Son estereotipos que hemos formado. Y decimos que los árabes son pichirres.
codos, tacaños. Estereotipos que hemos formado. Pero la realidad es que todos tenemos estereotipos y el problema es que con los estereotipos que nosotros manejamos es difícil para ir por ellos en el mundo y los estereotipos hacen a las personas nuestros enemigos a veces. Si yo creo que tú eres algo que tú no eres y yo automáticamente digo que tú eres eso porque yo lo creo, y yo hice una afirmación que te marca y en mi concepto de quién tú eres no hay nada que discutir porque yo ya sé quién tú eres aunque yo no te conozco. Y entonces cuando te veo, yo creo que eso es lo que tú eres y yo voy a hacerte a ti y te voy a tratar como si tú fueras eso. Ahora, esto no es algo nuevo, porque si yo te digo que esto es algo nuevo, te estoy mintiendo. En la época de Jesucristo no era diferente, era igualito. En la época de Jesucristo habían grandes estereotipos que manejaban los judíos y Cristo venció esos estereotipos para poder ministrarle a personas en su época. Y después la iglesia venció esos estereotipos para poder ministrarle a personas de todas las naciones. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo voy a Juan capítulo 4, versículos 1 al 4, que es un mensaje claro que te habla de una persona que había sido producto de estereotipos. Vamos, el versículo 1 te dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y yo pongo ahí las 12 p.m., porque la hora sexta era las 12 p.m. Entonces había un estereotipo muy marcado en lo que eran los judíos contra los samaritanos. Y los samaritanos pues tenían resentimiento por lo que los judíos estaban haciendo con ellos y cómo estaban tratando. Pero había un estereotipo tan marcado que de paso muchos judíos preferían dar la vuelta en vez de pasar recto. Hay un mapa, en este mapa tú puedes ver el camino. Por favor pongan el mapa, los que están en control allá arriba, y tú vas a ver que la línea roja era el camino de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén a Galilea, y vas a ver que podías pasar recto por Samaria. Entonces, si tú pasabas recto por Samaria, era un camino de un día quizás. Pero la mayoría de los judíos, al menos que estuvieran muy necesitados de pasar por ahí, daban la vuelta por la línea azul, y eso les añadía hasta 2 días más de camino, porque ellos no querían contaminarse. Estar con un samaritano era contaminación, era un asunto de estereotipo. Así era como se hacían las rutas en la época de Jesucristo, por los estereotipos que tenían. Ahora, cuando tú piensas en esto, tú tienes que saber que había un motivo por lo cual los judíos habían creado un estereotipo negativo contra los samaritanos. Y todo comienza en el año 722. En el año 722 había un rey asirio llamado Salmanasar. Y el rey asirio llamado Salmanasar llegó y rodeó la parte del reino norte de Israel, porque Israel se había dividido en 2 reinos, norte y sur, y rodeó la parte del reino norte de Israel. Y entonces, en el año 722, el mismo Salmanasar muere y su hermano Sargón II, en el año 721, continúa la campaña contra Israel y se lleva cautivo a los doctores, a los médicos, a los abogados, a los sociólogos, a todos los que trabajaban en el campo, que eran los capataces, a los que sabían de construcción, a los que eran alfareros. Se llevó cautivo a todo el mundo, pero dejó a aquellos judíos que él consideraban que no llenaban el estándar. Y entonces llenó el sitio de asirios y de otras personas de otros pueblos. Y los judíos que ellos consideraban que no llenaban el estándar se mezclaron con esos asirios y se mezclaron con otros pueblos. Y como estaban en la región de Samaria, se empezaron a llamar samaritanos. Entonces los judíos detestaban a los samaritanos porque era una mezcla entre el que lo había conquistado a ellos, y también los asirios eran muy paganos. Entonces empezaron a mezclar la creencia judía con el paganismo asirio. Y cuando llegas a la época de Jesucristo, aunque ya habían pasado literalmente 721 años de que esto había ocurrido, de todas maneras, o 750 años de que esto había ocurrido, de todas maneras había un estigma marcado en contra de todo el mundo que fuera samaritano.
tan marcado que normalmente hacían relación que samaritano era igual a endemoniado. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, cuando llegas al capítulo 4 de Juan, versículos 5 y 8, esto es lo que te devuelve a decir. Te dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, cuando yo leo este texto, yo tengo que entender varias cosas. El hecho que me diga que era la hora sexta, para mí es muy importante. ¿Por qué te digo esto? Sencillo. Porque nadie iba a sacar agua a las 12 del mediodía normalmente. Nosotros sabemos que los que sacaban agua a las 12 del mediodía, que era muy extraño, era porque no querían ver a las personas que estaban sacando agua. Entonces es muy factible que no solamente esta mujer era samaritana, con un estigma de ser samaritana, sino que esta mujer era samaritana con un estigma dentro del pueblo samaritano, y que ella prefería sacar agua a la hora del calor, cuando normalmente la gente sacaba agua a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y duraba agua todo el día. Y si tenían que volver a sacar agua, era normalmente a las 6 de la tarde, o un poquito antes que cayera a las 6 de la tarde, para evitar el calor. Entonces, al yo leer esto, yo sé ya que esta mujer estaba evadiendo a la gente. Esto no hay nada que discutir. Y aún así Cristo va y la encuentra a ella, porque le era necesario, como dice el versículo 4, de pasar por Samaria. Y Cristo va literalmente y tiene un encuentro con ella ahí. Para Jesús era una necesidad caminar ahí y llegar a las 12 del mediodía, porque él sabía que esa mujer iba a estar ahí a las 12 del mediodía. De hecho, no solamente los judíos de la época de Jesucristo tenían estereotipos contra los samaritanos, sino que te puedo decir también que los judíos que caminaban con Jesús, por lo menos 2 de sus discípulos, oye muy bien, 2 de sus discípulos sabemos que tenían estereotipos contra los samaritanos, hasta el punto que querían matarlos. Cuando tú vas a Lucas capítulo 9, versículos 50-54, esto es lo que te dice. Jesús lo dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, el mismo autor del libro de Juan que estamos leyendo, fue el que hizo esto. Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, cuando Cristo está en la cruz y está muriendo, ninguno de ellos dijo: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que consuma a los romanos? Cuando los líderes religiosos llegaron contra ellos y se voltearon y querían matarlos y apresaron a Jesucristo, ninguno de ellos dijo: Señor, ¿quieres que hagamos descender ciego del fuego para que consuma a los líderes religiosos? Pero cuando tenía que ver con los samaritanos, ellos estaban dispuestos a que cayera fuego del cielo para matarlos. Y Cristo, sin pensarlo 2 veces, en el versículo 55 dice: entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, aún entre los que caminaban con Jesús, el mismo autor del libro de Juan, Juancito y Jacobo, su hermano, cuando llegaron a Samaria, querían matar a los samaritanos. ¿Me estoy explicando bien o no? Había estereotipos, había conceptos que te hacían pensar que ellos eran sus enemigos. Y con eso Jesucristo estaba trabajando. Por eso que Jesucristo se queda solo y ellos van a comprar comida. Cuando llegas a Juan capítulo 4, versículo 9, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber,
que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces la misma mujer que lo sorprendía, la mujer llegó y dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este tipo me está hablando a mí de que le dé de comer, de beber, que beber de la misma taza que yo bebo? Eso no va a pasar, esto es una locura, porque yo soy samaritana y él es judío, y si yo lo toco, yo lo contamino. Segundo, él es un hombre y no va a hablar conmigo. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué algo raro pasando? Este hombre no tiene estereotipos. ¿Qué está pasando conmigo? Cuando llegas al versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías y él te daría agua viva. Entonces, cuando tú sigues leyendo el texto, Jesucristo trata con ella, le dice, busca a tu marido. La mujer le dice, no tengo marido. El Señor le dice, es correcto, porque has tenido 5 y el que estás ahorita, el número 6, no es tu marido. Y Cristo empieza a tratar con el pecado de ella, empieza a tratar con su estigma, empieza a tratar con su problema, pero Cristo no la rechaza. Cristo no la juzga tampoco, no la critica. Cristo empieza a trabajar con ella el área que tiene que trabajar. Y llega el punto donde la mujer como que se obstina, y cuando llegas entonces al clima donde Cristo está hablando con ella, en el versículo 25 del libro de Juan 4 te dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Otras palabras, mira, vale, ya quédate tranquilo, yo ya sé que lo que estás diciendo va a pasar, no me digas más nada, yo sé que cuando venga el Mesías, Él va a declararme las cosas. Okay, ahorita quédate tranquilo y ve tu vida en paz. O sea, como que dice, ya no me molestes más, échame para allá, lárgate. Y entonces Cristo hace algo que no había hecho con nadie, por lo menos hasta este momento. Cuando tú vas al versículo 26, Cristo le declara a ella quién es Él. Y Cristo le decía a los discípulos, no le puede decir a la gente quién yo soy, no le diga a la gente quién yo soy, no le diga a la gente. Pero a esta mujer Cristo le dice en versículo 26, Jesús le dijo, yo soy, otra palabra, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y Cristo empieza entonces a tratar con ellas y empieza a presentarle a ella la verdad de quién ella es por encima de todo el estereotipo y lo que Dios quiere hacer en ella. Como Dios la ve a ella, no como la gente la ve a ella o como los mismos judíos que están con Él la ven a ella. Cuando vas a Juan capítulo 4, versículo 27, los discípulos se acercan, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? En la Biblia textual, me encanta cómo lo traduce, dice, en esto llegaron sus discípulos y se extrañaban que hablara con una mujer. ¿Por qué? Porque lo que tú crees sobre otros limita o libera nuestra capacidad de ver sus necesidades. Mira, la mayoría de personas camina por California y ve a los invidentes, lo que nosotros llamamos en inglés homeless. Y cuando ves a los homeless, la gente piensa, esto es un drogadicto, esto es un alcohólico. Déjame decirte algo, hay muchos homeless que no son ni drogadictos ni son alcohólicos, tienen problemas mentales. Vamos a empezar por ahí. Hay muchos hombres que no son ni drogadictos, ni son alcohólicos, ni tienen problemas mentales. Son personas que literalmente han perdido sus casas. Hay muchas personas que son hombres que no son ni drogadictos, ni alcohólicos, ni tienen problemas mentales, ni han perdido sus casas. Son inmigrantes que han llegado a este país y no tienen dónde vivir. Te digo porque yo he hablado con muchos en esa situación. Entonces, tú ves al hombre y automáticamente tú eres un drogadicto, está así porque él quiere. Es un alcohólico, está así, quién sabe qué habrá hecho que perdió todo. Y sí, hay muchos que son así, es verdad, pero no todos son así. Entonces yo tengo que entender que el estereotipo que yo me formo una persona me lleva o a ver su necesidad o a no ver su necesidad. Y que todos tenemos estereotipos. De paso, más un ejercicio, pongan las líneas que tengo ahí. Lo que tiene que ver con son personas. Los que están en el cuarto de control, por favor pongan las líneas que tengan ahí. Ahorita voy a poner unas líneas y yo quiero que tú llenes los espacios en blanco. ¿Okay? Piensa en un grupo étnico en particular y llena. Los venezolanos son personas que siempre llenan el espacio. Los mexicanos son personas que siempre llenan el espacio. Los gringos son personas que siempre llenan el espacio. Los afroamericanos son personas que siempre, los chinos son personas que siempre, los indianos son personas que siempre, los árabes son personas que siempre, los homosexuales siempre son, los musulmanes siempre ponen bombas. Un estereotipo que nos tienen que mantener todo el tiempo a nosotros encima. ¿Me estoy explicando o me estoy explicando? De hecho, yo he escuchado cosas como que todo mexicano come siempre chile, y eso no es verdad.
Yo conozco muchos mexicanos que no comen chile. Y les voy a decir algo. Cuando el mexicano no come chile, los más mexicanos le caen encima porque no come chile. Porque yo lo he visto. ¿Qué clase de mexicano eres, hombre? No vas a comerte tu chilito, cómetelo. No me gusta, cómetelo. Y yo digo, yo soy mexicano, dámelo que yo así me lo como. Y me enchilo ahí yo también. O sea, tenemos marcados cosas donde decimos, no nos rajamos, nos peleamos, no sé qué broma. Y nos identificamos así. Y vivimos nosotros bajo estereotipos que nos han dado a nosotros y los marcamos. Un ejercicio bueno es hacer esto. Cada vez que tú quieres saber si tienes estereotipos sobre personas, es los fulanitos de tal o el grupo de personas, siempre pa. Y tu respuesta natural, instantánea, rápida, vas a saber lo que tú piensas de ellos. Y vas a ver si realmente tú lo puedes alcanzar o no. Entonces, ¿cómo afectan tus prejuicios a tu misión de predicar el evangelio para ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a todo pueblo, nación o gente? Que está en Mateo capítulo 28, versículos 16 y 20. ¿Cómo afecta esto a tu misión? Yo me acuerdo cuando trabajaba con misiones en Venezuela y llegaban todas las semanas 2 grupos misioneros o un grupo misionero. Y yo me acuerdo que Caracas, señores, es una metrópolis. Caracas no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad grande, nada. Por lo menos en mi época, no sé cómo está ahorita. ¿Okay? No tiene nada, eso era bellísimo, espectacular, grandes edificios, bueno, ahorita se han caído muchos, sabemos por el terremoto, pero era una ciudad muy grande, muy grande. Yo me acuerdo que llegaban los grupos misioneros y llegaban con estereotipos, y llegaban al aeropuerto de Maiquetía, que está en La Guaira, y llegaban al aeropuerto de Maiquetía, y bajándose del avión me preguntaban, muchachas muy bonitas, yo estaba soltero, me preguntaban muchachas muy bonitas, me preguntaban cosas como, ¿ustedes tienen rey? Porque no pensaban que nosotros teníamos presidente, sino pensaban que teníamos reyes como en la época antigua. Y si era muy bonita la muchacha, yo me echaba de reír y le decía, no tenemos rey, pero si tú quieres puedes ser mi reina, le decía yo. Primer choque. Bueno, llega el pastor, que sea, trajimos cosas para enseñarles qué es lo que es. ¿Qué trajiste? Una licuadora. Tú traes una licuadora. ¿Y para qué tú traes una licuadora? Bueno, porque sabemos que aquí no hay esas cosas. ¿Y quién te dijo que aquí no hay esas cosas? ¿De dónde vienes tú? De Kansas City. Oh, de Kansas City. No, bueno, no, de un pueblito chiquito en Kansas. Ok, ¿cómo es el pueblo? Bueno, nosotros vamos a las direcciones con vacas. Direcciones con vacas, ¿cómo es eso? Explícame. ¿A qué te refieres? Bueno, nosotros decimos, en la esquina donde está la vaca parada, haces una derecha. Cuando llegas 3 vacas más abajo, haces una izquierda. Y cuando están todas las vacas, esa es la iglesia. Y yo decía, o sea, que tú vienes de un pueblo donde dan las direcciones con vacas y llegas a una ciudad como Caracas y traes licuadora. Eso es un estereotipo, señores. Es más, una vez una muchacha me preguntó a mí, nunca se me va a olvidar. Me dijo, ¿tú usas jeans? Y yo dije, ¿y qué estoy supuesto a usar? En inglés, and what am I supposed to use? Me dijo, I don't know, bug covers, taparrabos, me dijo. Y yo dije, ay Dios mío, Kimosabi, ¡cha! Flecha para ti, te va a matar. O sea, estereotipos. Estereotipo, ¿usted me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la gente piensa en África y piensa en niños muriéndose de hambre. Usted sabe que África tiene ciudades iguales que Nueva York City, espectaculares. Pero usted piensa en África y un niño hambriento, cabezón, barrigón, así lleno de parásitos, porque es lo que tú ves. Y piensas en los chinos y piensas, chino come lata, come rata, y todos los chinos comen cochino. Eso es mentira, eso no es verdad. Yo he estado en Asia, eso no es verdad. Entonces uno tiene que entender que los estereotipos que uno tiene marcan la forma en que uno trata con las personas. Cuando tú llegas a Juan capítulo 4:28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces la mujer empezó a predicar porque convenció que Jesús. Cuando llegas al capítulo 4 de Juan, versículos 31-34, y dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, rabí, maestro, o mejor dicho, rabino, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Eso me acuerda a mí a Mateo capítulo 4, versículo 4, o a Lucas capítulo 4, donde en Lucas capítulo 4 Jesucristo está siendo tentado por Satanás. Y Satanás dice, convierte las piedras en pan. Y Cristo dice, lo más importante que uno tiene que tener, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo está diciendo a él, yo no como solamente la comida que usted me da, mi palabra que sale de la boca de mi Padre es mi alimento. Y Cristo está diciendo, ustedes piensan que es comida, ustedes tuvieron que irse a comer porque ustedes hubieran maltratado a la samaritana, y cuando la vieron se extrañaron todo. Por eso los mandé a comprar comida, pero mi comida es hablarle a ella y traer el propósito que Dios me ha mandado a hacer, mi Padre me ha mandado a hacer aquí. Y Cristo era muy claro en esto. Cuando llega al versículo 35 de Juan, dice, no decéis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cristo le dice, ustedes piensan que hay que todavía orar y ministrar. Sí, hay que hacer eso, pero ya la cosecha está lista para ser segada. Solamente hace falta obreros que vayan a trabajar. Pero a veces nuestros estereotipos no nos dejan hacer la obra. Cuando llegas al versículo 38 dice, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y otros habéis entrado en sus labores. En otras palabras, ustedes no hicieron lo que tenían que hacer, pero el Señor les dio a ustedes la labor de cegar y comerse las uvas maduras. Los otros rompieron el terreno, sembraron las uvas. Ustedes están haciendo esta labor. Cuando llegas al versículo 39 te dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Y cuando llegas al versículo 40 te dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, cuando yo voy a hacer trabajo entre las naciones, no estoy diciendo países, estoy diciendo naciones, mientras yo estoy caminando en el corazón de Dios para el mundo, lo primero que yo tengo que hacer es, empieza con pasos sencillos. Hay personas que piensan, el pastor predicó un mensaje sobre misiones, me tengo que ir para China. Yo te estoy diciendo eso. A lo mejor ni tienes pasaporte. A lo mejor si sales no te dejan entrar porque no tienes papeles. A lo mejor si te vas, te botan del trabajo porque no te han dado permiso. Entonces yo no te estoy diciendo que te vayas para China. Muchas personas piensan que la única forma de hacer misión es montarte un avión y atravesar un país. ¿Qué si yo te digo que en California y en la mayoría de los Estados Unidos tenemos la gran bendición que tu vecino es ruso, y que caminas 4 casas abajo y tu vecino es africano, y caminas 2 cuadras más al lado y tu vecino es chino, y vas al vecino del frente y es colombiano, y vas al de aquí al otro lado y es mexicano? Y cuando vas a la escuela con tus hijos, hay ruso, hay colombiano, hay mexicano, hay de Samoa, hay de Asia, hay árabe, hay filipino, hay de todo. Entonces, cuando la Biblia me dice a mí que yo tengo la oportunidad de llevar el evangelio a las naciones, implica también que en mi propio patio trasero yo puedo hacer misiones sin necesidad de salir del país. Entonces yo le digo a una persona, mira, vas a hacer misiones. No, yo no tengo dinero para salir del país. No estoy diciendo que salga del país, estoy diciendo que le hables a las personas que están alrededor tuyo, sin importar quiénes ellos sean. No, pastor, es que yo quiero llegar a Rusia porque yo siento que en Rusia las cosas sean de esa manera. Cuando tú vas a Juan capítulo 4 versículo 7, Jesús va donde está la mujer samaritana y empieza a tratar con la mujer samaritana. Pasos sencillos. Él no se forza. Hay personas que quieren forzarse a la mala a cambiar un país. Así no es la cosa. Tú no te forzas, tú vas con pasos sencillos. Empieza poco a poco. Empieza poco a poco. Mira, a lo mejor tú no puedes salir del país, pero tú puedes orar por los misioneros que están saliendo. A lo mejor tú no puedes salir del país y estás orando y dices, bueno, pues yo tengo $50, quiero darlo para que, no sé, para que trabajen con una persona allá. Se acabó el problema. O sea, yo hago misiones en mi patio trasero si no puedo salir en ese momento. Porque el mandato bíblico es toda nación. La palabra nación en griego es etnos. La palabra etnos son grupos étnicos, eso es lo que es. Nosotros hemos traducido como países. Y sí, todo país, nación, todo lo demás. Pero yo comienzo con grupos étnicos. Y aún entre tu misma familia hay grupos étnicos. Algunos de ustedes son salvadoreños mezclados con mexicanos. Entonces, evangeliza la parte mexicana si eres salvadoreño. Algunos de ustedes son americanos mezclados con mexicanos, americanos mezclados con lo que sea. O sea, tienes que comprender que yo comienzo con pasos
pequeños. Y a medida que voy moviéndome, voy alcanzando lo que tengo que hacer. Cristo fue a su patio trasero, fue a Samaria. Era el patio delantero para Galilea, el patio trasero para Jerusalén. La segunda cosa que yo tengo que tener en mente es: no vivas en prejuicios culturales si quieres hacer misiones. Si tú quieres alcanzar a una persona, tú no puedes llegar pensando que ya tú la conoces del país que ellos son. Y tú no puedes llegar pensando que ellos son pobres, que no tienen comida, que no tienen educación, que son sucios, que no se bañan, o que son muy inteligentes, porque también todo el mundo dice que los japoneses son súper inteligentes. Y yo he trabajado por muchos años con la cultura asiática y te puedo decir que más inteligentes son aplicados y son disciplinados, que es diferente. Mientras uno de estos niños está jugando Nintendo y cosas de eso, el japonesito está en una escuela hasta las 6 de la tarde estudiando porque lo forzan los padres. Entonces, si yo hago lo mismo con el niño mío, va a ser igual de inteligente, porque están siendo aplicados. Entonces, yo puedo hacer un estereotipo donde digo: los japoneses son inteligentes y los latinos son unos brutos todos. O sea, no puedo hacer eso. Yo tengo que entender que yo no puedo buscar a las culturas bajo estereotipos ni prejuicios, porque no voy a alcanzar a las personas como son. La mujer samaritana le dijo a Jesucristo en Juan capítulo 4 versículo 9, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me dices a mí de pedir de beber, que yo soy mujer samaritana? Tú sabes lo que Jesús está diciendo: dame de beber del vaso donde tú tomas. Eso era impureza total. Tú no puedes tomar de un vaso donde un samaritano bebía. Y Cristo dice: dame de beber de donde tú sacas el agua. Ella usaba eso para beber también, lo más probable. Y Cristo, sin ningún tipo de prejuicio, le dice: quiero compartir una taza de agua contigo. Ahora, si los discípulos hubieran estado ahí y Cristo hubiera pedido que le diera una taza de agua, quizás ellos se hubieran escandalizado, porque tenían prejuicios. Y Cristo tiene que mandarlos a comer comida, a comprar comida, para poder estar ahí y pedirle a la mujer que le dé a tomar agua. Y la mujer se asusta: ¿cómo tú me pides a mí agua? Que te dé agua en la misma taza que yo veo. ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con los estereotipos? Entonces, si tú vas a hacer misiones, tú no puedes llegar pensando de que tú vienes a ayudar a las personas del país. Cuando yo he hecho misiones y he trabajado por muchos años en el pasado, muchos años viajes, asuntos misioneros, yo llegué al principio, mi primer viaje misionero, llegué diciendo: voy a ayudarlos a ellos. Qué equivocado estaba yo. Ellos fueron los que me ayudaron a mí. Porque estar con ellos me hizo comprender que yo no estaba a nivel espiritual que yo necesitaba estar. Y me hizo comprender que yo me estaba quejando con todo lo que tenía. Y ellos que no tenían, porque fue un lugar muy pobre en ese momento, ellos que no tenían estaban más felices que yo, que me sobraba. Y yo me sentí, dije: bueno, pero ¿qué es esto? Yo soy pastor y estos no son cristianos ni siquiera y están más felices que yo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo ocurre esto? Entonces, cuando yo voy a hacer misiones, yo no voy a dar, yo voy a recibir. Porque aunque puede ser que yo lleve recursos para los Estados Unidos y hay dólares, no sé qué broma, pero igualito yo voy a recibir. Y voy a recibir oración. Y yo le digo a los pastores que están ahí: ora por mí, por favor. Ven acá, cúbreme oración, por favor. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué puedo yo aprender de ti? Una vez me acuerdo, llegó un misionero a Venezuela, estaba yo en Venezuela, y el misionero me dijo: tradúceme. Y el tipo empezó a predicar, y el mensaje decía algo así. No es exacto, pero es así: yo vengo de tal país, no es el país por respeto, yo vengo de tal país a enseñarles a ustedes cómo ser pastores. Y ese cuarto estaba lleno de pastores de 30 años, 50 años de pastorado. Y yo dije: yo no traducí esto. Yo traduzco esto y a mí me cagan a golpe estos pastores. Y yo dije: yo vengo de tal país a aprender de ustedes a cómo ser pastores. Y todo el mundo: ¡ah! Y el tipo me decía: ¿les gusta el mensaje? Les fascina, yo sigo predicando. Y el tipo dándole, y todo era denigrando de ellos, hablando mal de ellos. Y yo: ustedes son una maravilla, qué bueno predican, qué no sé qué broma. Y llegaron los hermanos: mira, Moisés, dile que queremos invitarlo para la convención nacional. Y yo le traduzco, ¿verdad? Porque si yo le traduzco, le traduce otro, lo van a matar al tipo, le digo yo. Entonces, uno no puede llegar a un sitio, literalmente, pensando que tú la tienes subidas todas y que la sabes, porque tú te crees que vienes a los Estados Unidos y tienes una casa en California. Porque tú estudiaste en el seminario teológico tal. Pero que te pongan endemoniado para decir los echa afuera, tan fácil como yo lo hacen. Porque yo estuve tantos años de entrenamiento, pero tú no sabes lo que pasa hambre a lo mejor, como ellos saben. Tú sabes lo que es orar y decirle a Dios: Dios mío, son 4 personas y tenemos 2 huevos. Padre, multiplica estos huevos. Y salen 2 huevos con 2 yemas en cada huevo. O
sea, entonces tú puedes pensar, yo vengo a traer, y en realidad tú no sabes que Dios te está mandando porque tú haces misiones. Dios te va a bendecir a ti y va a cambiar tu forma de pensar. Y vas a comprender que no es lo que tú sabes, es lo que Dios está haciendo en la vida de ellos y lo que va a hacer en ti. Entonces, cuando tú sigues caminando, llegamos entonces a algo interesante. Ser samaritano era considerado ser endemoniado. Cuando tú vas a Juan capítulo 8, versículo 48, dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Eso fue lo que le dijeron ellos a Jesús. Le dijeron, tú eres samaritano y tú tienes demonio. En otras palabras, tú no eres un hombre de Dios y tú tienes demonio. Y lo que ocurre entonces en todo esto es que Cristo responde a la pregunta que ellos le hacen. Mira cómo responde Jesús en el versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesucristo no empezó a decirle, mira, yo ni soy samaritano ni tengo demonio. Jesucristo dijo, yo no tengo demonio, pero se quedó callado en ser samaritano. ¿Sabes cómo le respondió Jesucristo? Jesucristo le respondió de la siguiente manera. Llegó un líder religioso y le dijo, hey, ¿qué tengo que hacer para agarrar los cielos? Y Cristo le dijo, había un hombre que iba camino por Samaria, a Jerusalén, perdón. Llegaron unos bandidos y le cagaron a golpe. Llegó un sacerdote, lo miró y siguió caminando. Llegó un levita, lo miró y siguió caminando. Llegó un buen judío, lo miró y siguió caminando. Y de repente llegó un samaritano. Y lo vio y lo recogió y sanó sus heridas y lo puso en el portón y dijo, todo lo que él gaste me lo pone en mi cuenta. Aquí tienes esta moneda. Cuando yo regrese, si él debe algo, yo te lo pago. Y Cristo preguntó, ¿quién es el vecino? ¿Quién ama al vecino? Entonces, Cristo no se puso a discutir sobre estereotipos y a decir, yo no soy samaritano ni estoy endemoniado. Cristo dijo, yo no estoy endemoniado. Y si ustedes piensan que soy samaritano, a mucha honra. Este es el asunto. Porque nosotros tenemos estereotipos, decimos, ese tipo es homosexual, ese tipo no sé qué broma, ese tipo es árabe, ese tipo es judío, ese tipo es latino, ese tipo no sé qué broma. Tú sabes lo que tienen en común los árabes, los judíos, los latinos, los homosexuales, los transvestis, los pecadores, los que no pecan. ¿Tú sabes lo que tenemos en común? Que todo el mundo necesita a Cristo. O sea, todo el mundo necesita escuchar el mensaje. Y todo el mundo tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿qué me importa a mí si es transvesti, si es brujo, si no es brujo, si es bueno, si es malo? Yo tengo que predicar el mensaje. ¿Ok? Y sin pensar, que este es tal país. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer la manera que es. Y Cristo no pierde tiempo en estar diciendo, yo no soy samaritano. Sino que Cristo le dice, yo no estoy endemoniado. Porque para los judíos, ser samaritano endemoniado casi la misma cosa. Y lo último, cuando yo camino en el corazón de Dios para el mundo, un paso a la vez, señores. Ya no es poco a poco, sino un paso a la vez. ¿Por qué? Cuando tú vas en Juan capítulo 4, versículo 5, Jesucristo llega a Samaria. Se sienta en el pozo. Cuando tú vas al versículo 7, la mujer llega al pozo. Cuando tú vas al versículo 7, al versículo 28, 29, ya Cristo ha ido presentando el evangelio. Cuando llegas al versículo 28, 29, la mujer suelta su cántaro y va a la ciudad a predicar. Y ahora empieza a anunciarles a todos quién es Jesús. Cuando llegas al versículo 40, ya todo el mundo ha creído en Jesucristo porque la mujer ha anunciado que es Jesús y Jesucristo ha llegado y ha hablado con ellos. Cuando tú llegas entonces y te das cuenta de que fue un proceso. Y a veces nosotros llegamos a un sitio a hacer misiones y queremos que sea así. Ya, llegué yo, como yo todo lo sé, como yo soy el más ungido del Señor, ya esto va a cambiar porque yo entré. Y así no es la cosa. Los grandes misioneros han hecho misiones y en 14 años se han convertido 5 personas nada más. Y entonces la gente dice, se han convertido 5 personas nada más. Qué mal trabajo. Este tipo hay que sacarlo de ese país. Adoniram Hudson Taylor, uno de mis misioneros favoritos, está en la parte de Birman, lo que sea la parte esa de Birmania por ahí. Y el tipo de Burma es que se llama. El tipo estaba ahí y en no sé cuántos años se convirtieron poquitas personas. La gente habló más de él, cómo lo criticaron. Pero ante ese tiempo, él estuvo traduciendo la Biblia al idioma de ellos. Hoy en día hay millones de cristianos en ese país porque él tradujo la Biblia durante ese tiempo. Entonces yo tengo que entender que Dios hace las cosas en su tiempo, paso a paso. Yo no puedo comerme una fresa verde en la flor. Yo tengo que dejar que madure. Y a veces nosotros llegamos con un concepto colonialista, misionero, y Dios a nosotros nos ha llamado a ser colonos. Nos ha llamado a ser embajadores del reino de los cielos.
Entonces, tenemos que entender esto. Quiero invitar a Rod y a Yoko y quiero invitar a Susana. ¿Dónde está Susana? Ah, no te veo. ¿Quieres traerte a Fer? ¿Quieres pasar? O te da miedo. Venga, te veo. Nosotros tenemos una bendición de que tenemos varios grupos que trabajan con nosotros. Ellos abrieron sus no lucrativos, sus grupos no lucrativos, porque ellos sintieron un llamado en particular. Y entonces ellos están con nosotros, pero ellos tienen sus grupos no lucrativos aparte. Vengan, no esperen mucho, vengan para hablar. Entonces ellos hacen diferentes labores. Entonces me gustaría presentar a Susana y a Fernanda y a Yoko y a Rod. Susana, ¿qué es lo que ustedes hacen en particular? ¿Y en dónde lo hacen? Nosotros hacemos tratamiento dental bajo anestesia general en Ensenada a los niños con autismo y parálisis cerebral, a niños huérfanos, a niños que tienen muchas caries y sus papás no tienen recursos económicos para arreglarle los dientes. ¿A cuántas personas aproximadamente ustedes tratan en una jornada? En una jornada atendemos a de 15 a 20 pacientes y todo es bajo anestesia general. Hacemos todo el tratamiento dental. ¿Cuánto sale el presupuesto en dólares americanos para un paciente? Para un solo paciente el costo es de $5,000 y bueno, en pesos mexicanos he oído que son de 90 a 120 mil pesos. El trabajo. El trabajo. Y ustedes no cobran nada. Nosotros es completamente gratuito. Para niños con necesidades especiales, con necesidades especiales, pues, que son tremendos. Sí, con autismo, niños que no comprenden o que no pueden sentarse en hacer un tratamiento dental. Okay. Rod, Yoko, ¿qué es lo que ustedes hacen? What do you guys do? We travel, do short mission trips down to Mexico. On those mission trips, we do evangelism, we do outreach, we do fellowship, church plants. We work with churches, orphanages, and small groups down there. Hacemos viajes misioneros a corto plazo en el norte de México, en el área de Ensenada y Tijuana. Hemos hecho evangelismo, alcance, plantación de iglesias y tratamos de cubrir las necesidades de las iglesias con las cuales nos hemos asociado. Okay. ¿Cuántos años tienen haciéndolo ya ustedes? 15 años. 15 años haciendo esto. 15 years doing this job. Okay. ¿Qué retos enfrentan ustedes para hacer esta labor, Susana? Presentamos muchos retos, entre ellos monetario especialmente, de transportación y de voluntarios. Y siempre necesitamos ayuda, mucha oración para las personas que vamos. Y bueno, son muchos retos que a veces se siente como si estuviéramos nadando against the water, pero Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Y si hay tantos retos, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no rendirse? Es más fácil rendirse, ¿no? Es más fácil cuando tú tienes que hacer. Tengo una pared enfrente mío, mejor no peleo contra la pared, me quedo aquí sentado y que otro lo haga. ¿Por qué no rendirse? Porque los mamás necesitamos ayuda con nuestros hijos. Las mamás sabemos el dolor, sabemos el llanto de nuestros hijos. Y darse por vencido es quitarle la esperanza a esa mamá, a esa familia. Y no darse por vencido es seguir dando la esperanza, seguir dando la ayuda que ellos necesitan, que es muy difícil expresar, pero cuando se hace y recibes una sonrisa, un abrazo, un gracias, todo el sacrificio que hace uno, con eso se paga. Tú y yo fuimos a un viaje misionero una vez, estamos hablando hace quizás como unos 11 años atrás. Sí. Hemos estado en varios misioneros juntos. Y me acuerdo que llegó una mamá con una niña y me dijo a mí, le dijo a ella y a todos los que estaban conmigo, me dijo, por favor, llévense para los Estados Unidos, sí, y hagan la suya.
Y Susana llegó y me dijo a mí, nos tenemos que llevar. Y le dije, no puedes, no puedes. Nos acusan de tráfico humano. No puedes. Y entonces yo me acuerdo que todos salimos de ahí quebrantados porque una madre, ella tenía como 14 años la niña, o la mamá tenía como 14 años o menos. Sí. Y me acuerdo que salimos de ahí nosotros con un sabor tan amargo, porque qué madre que ama a una hija está dispuesta a que su hija se vaya con extraños a otro país porque ella considera que es mejor que esté con ellos que a que esté con ella. Eso para mí fue un golpe al hígado increíble. Y para ella, ya me acuerdo que tu esposo te decía, te hacía cariño y eso. Y yo decía entre mí, Dios mío, esto es un golpe duro. Y ahora tú estás haciendo labor en el mismo lugar donde hace muchos años estábamos haciendo nosotros misiones también. Sí. Okay. Rod, what are the challenges? ¿Cuáles son los retos that you guys confront as you do missions? Well, when we first started, one of the big challenges was letting go. Like the saying goes, letting go and let God. Because when we make plans, we go down there and we say this is what we want to do. But the culture is different. If you're going to go to a different country, you have to get used to that culture. The planning, the timing, everything. We want to do this at this time. We want to do this at this time, and Mexico time is different than U.S. time. It just runs at the Mexican speed. So that's one of the challenges. Is you have to understand that you're not at home. You're at their place. So you have to be able to be more flexible and be able to work with the people that you're there with. Uno de los retos más grandes que encontramos es que tuvimos que adaptarnos y tuvimos que moldear nuestro pensamiento y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tuvimos que entregarle nuestros planes, los planes que nosotros hacemos acá, qué es lo que vamos a hacer, que estas actividades a esta hora, este es el horario, y darnos cuenta que el Señor está en control, que Él es el que maneja nuestros planes, que Él es el que administra la misión. Además de que tuvimos que ser muy sensitivos a diferentes culturas. La cultura a la que nosotros vamos y no vamos a imponer nuestro punto de vista y nuestra manera de hacer las cosas, porque vamos a ir a una cultura nueva como huéspedes de ellos y tener un alto nivel de respeto a cómo ellos hacen las cosas y en la cultura de ellos hay cosas que son bastante choqueantes para todos. Pero es así en todo, para todos nosotros. Cuando conocemos gente de otra cultura, queremos que ellos se adapten a nosotros y tuvimos que aprender que nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Ahora, ustedes hacen trabajo misionero con orfanatorios, con iglesias, con lo que venga. Ustedes le meten a todo lo que venga. Okay. ¿Cómo ha impactado hacer misiones para ustedes? ¿Qué impacto ha tenido hacer misiones en ustedes? ¿Por qué impacta? Porque todos esos retos que vienen junto con la misión, o te rompes y te caes, o creces y sigues adelante. Es una fuerza que Dios te sigue dando, una fortaleza, porque a cada una de las misiones que vemos la misericordia de Dios, porque empezamos con nada y terminamos con todo. Y es algo milagroso, es algo mágico que es difícil de explicar, pero es posible ayudar a los que más necesitan. Y a veces los que más necesitan son los niños, en nuestro caso, porque solamente nos enfocamos en niños con necesidades especiales, pero definitivamente hay mucha necesidad. Same question for you guys. I said in the first service basically that I haven't noticed a change because it's small incremental things. If someone had seen me 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, they would have noticed a huge change. I think I'm a little more patient now than I was back then, in my opinion. I don't know if anybody else thinks that, but I think there are changes that people see, but because it's over time, they don't notice it as much. But yeah, I would say I'm a lot more patient. I see the miracle of God in more often than I would have before. When I would say coincidence before, I see it as God. La respuesta que él dio es que él no nota los cambios porque han sido cambios paulatinos y ha tomado mucho tiempo,
pero una persona que lo conoció hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, obviamente va a notar la diferencia. Hay mucha más paciencia y también la bendición de que ahora podemos ver que las cosas que antes hubiéramos pensado que era una coincidencia, ahora tenemos el regalo de ver la mano de Dios en eso. Algo que quiero agregar y que es muy importante es que el Señor nos ha dado este llamado y nos ha utilizado, pero no seríamos nada y no hubiéramos logrado nada sin el magnífico equipo del cual nos rodeamos. Es un equipo excelente de hombres y mujeres que han dedicado su tiempo, sus recursos, su amor, su cariño y han puesto tantas horas de trabajo en lograr las metas y lo que hemos logrado, y nosotros somos simplemente los dedos, las manos quizás, pero el equipo es el que hace el trabajo misionero, es trabajo de equipo. Si alguien quiere ser parte de esto, ¿qué tiene que hacer? Si alguien quiere decir yo quiero ir con ustedes, yo quiero voluntariarme, ¿qué tiene que hacer comenzando con ustedes? El equipo de Lola tiene visibilidad gracias a la generosidad del pastor Moisés, que todos los años nos da la oportunidad de estar en la parte trasera pidiendo nuestros zapatos. Todos tienen los miembros del equipo conexiones y ha sido como los tentáculos. Si alguien quiere conectarse, puede llamar a la iglesia, preguntar por Yoko y con mucho gusto los van a conectar conmigo. ¿Saben que voluntariarse con el ministerio que ustedes tienen? ¿Qué tiene que hacer, Susana? Comunicarse con nosotros, especialmente. Siempre necesitamos voluntarios de diferentes formas. Siempre necesitamos ayuda en nuestras fundraisings. Actualmente estamos vendiendo manzanas con chamoy para recaudar fondos para muchas cosas que se necesitan. Y voluntarios en general. Si alguien quiere venir con nosotros, lo puede hacer y puede darle de comer a nuestro equipo. Si alguien quiere estar con los niños mientras los atendemos y entretenerlos y cuidarlos, también lo puede hacer. O sea que siempre hay algo que hacer. Solamente se necesita un poco de disposición y se necesita compromiso. Amén. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Queremos agradecerles a todos porque con el terremoto de Venezuela, los dos terremotos en Venezuela de 7.4 que hubieron, la iglesia, muchos empezaron a llamar pastor, 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 y se puso un link simplemente, y se puso una vez y se recogieron más de $15,000, los cuales se estaba distribuyendo a los grupos adecuados para que llegue a los lugares adecuados. Con el terremoto de Colombia, me comuniqué o nos contactó el encargado de todo lo que serían los centros de donaciones para trabajar con Colombia, y estuvimos arreglando todo. Estamos listos para comenzar esta semana a recoger todo lo que sería asuntos médicos, porque es lo que pidieron. Yo no pedían dinero para asuntos médicos. Y el miércoles, si no me equivoco, estaba en una reunión y me llamó. De hecho, estaba con un colombiano sentado, estaba con Misael. Fue el jueves, no fue el miércoles. Y estaba sentado hablando con Misael, y entonces me llamó para decirme que no íbamos a hacer el centro de donaciones aquí, porque habían recogido tanto que no hacía falta más nada. Y entonces dije, bueno, ¿tú estás seguro? Sí, estamos bien. Ok. Me dijo, si necesitamos te vuelvo a llamar. Entonces intentamos hacer algo también para Colombia y no pudimos porque ya la gente fue demasiado generosa y nos dijeron eso. Quiero invitarle a estar en pie, por favor. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. El grupo de oración, por favor, venga conmigo. Y me gustaría decirte que el primer misionero por excelencia es Jesucristo. Porque Cristo dejó su trono, se hizo carne, se humanó, caminó entre nosotros, estuvo entre nosotros, nos conoció todo lo que nosotros somos, estuvo siendo parte de lo que nosotros somos. Y en esa cruz del Calvario murió por nosotros. Él fue sepultado por nosotros y Él resucitó por nosotros, ascendió a la presencia del Padre por nosotros y ahora viene de nuevo también por su iglesia. Pero Él es el primer misionero por excelencia. Cristo Jesús vino a nosotros en una misión clara y la misión era morir por el mundo y lo hizo.